Buenos días, familia. Es un placer poder estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Cierta tristeza al no tener a la iglesia aquí unidos. Ciertamente queremos comunicar que lo que estamos haciendo ahora es un tiempo de suplir algo momentáneamente. Es un suplemento, queremos decir. Este no es el tiempo de adoración de la iglesia, sino que estamos tratando en este tiempo de crisis de suplir y nutrir nuestras almas con la palabra de Dios, mantener así, por la gracia de Dios, nuestra fe y volver a reunirnos en adoración. La adoración del pueblo de Dios nunca es individual, aislada, separada o a través de un medio virtual. Ustedes van a oír mucho eso en estos tiempos. Y van a oír a personas que dicen adoré virtualmente. Y la realidad es que la adoración del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, siempre es corporativa. Nos unimos como pueblo de Dios a adorar a través de su palabra, los sacramentos y los medios de gracia. Pero sí podemos utilizar la internet para suplementar y para continuar nutriendo nuestra fe, lo cual yo espero que ustedes hayan estado haciendo antes de que viniera esta crisis, ¿verdad? Utilizamos la internet para muchas cosas y una de ellas es la abundancia de materiales, de mensajes, de enseñanza que podemos buscar allá. Así que vamos a comunicarnos hoy a través de este medio. Le damos gracias a Dios que podemos hacerlo así y de esta manera traer este suplemento para nutrir nuestra fe durante este tiempo de crisis mientras estamos pensando en maneras creativas y de maneras que puedan honrar y obedecer los mandatos y la necesidad del país y de este tiempo. Pero estamos pensando en maneras de volver a reunirnos y de qué manera lo vamos a hacer mientras esta crisis se pueda extender. Sin más, hermanos, vengamos a la palabra de Dios en esta mañana y a la oración. Estamos en el pasaje de 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18. Vamos a leer la palabra y orar. Mi voz está un poco afectada por el esfuerzo, pero gracias a Dios estamos en buena salud. También un poco de alergia con este tiempo de primavera. Dice así su palabra. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la palabra de Dios. Oramos. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tenemos tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es vida. Señor, en esta mañana te rogamos que nos ayudes a proclamarla, a recibirla y, Señor, a poder meditarla y guardarla en nuestros corazones. Oh, Señor, mira nuestra necesidad como iglesia. Padre, mira la necesidad del mundo. Primero la necesidad del mensaje de la iglesia, del mensaje de Cristo, la necesidad que tienen de ti, Señor. Padre, que en medio de esta necesidad física de enfermedad, el mundo pueda voltearse a la necesidad del alma, del espíritu, a la necesidad que tiene el ser humano de reconciliación con el Dios vivo y de la gloria. Oh Padre, te rogamos que a través de este mensaje nos enseñes y reveles que Cristo es la respuesta a esa necesidad y que en medio de tiempos difíciles aprendamos a vivir, crezcamos en fe y en gracia para continuar siendo tu iglesia, tu pueblo, la luz y la sal de este mundo. Señor, danos la sabiduría necesaria, la valentía en esa sabiduría también. Oh Señor, y la gracia y el amor para continuar sirviéndote. Te necesitamos, reconocemos que sin ti somos nada. Socórrenos, Señor. Mira a los que están necesitados y enfermos. Oh Señor, te pedimos misericordia a favor de este mundo. Sabemos que eres un Dios de misericordia y que en este tiempo le dices al mundo: arrepentíos y venir a confiar en la gracia eterna que has manifestado en Cristo Jesús para salvación de nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, en lo temporal y en lo eterno, porque te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos titulado este mensaje, esta serie de mensajes en este pasaje, Promesas eternas en un mundo que pasa. Promesas eternas en un mundo que pasa. Y hermanos, la idea principal que hemos extraído de este pasaje en la cual queremos enfocarnos es que Dios es glorificado en la revelación y la experiencia de vasos de barros a través de Cristo Jesús. Que Dios es glorificado en vasos de barro. Eso es lo que dice el versículo 7. Veníamos diciendo la semana pasada, cuando comenzamos a mirar a este pasaje, que aquí tenemos la teología de la cruz. Ciertamente hemos oído a Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, proclamar esta teología. Y cuando hablamos así, no es que hacemos referencia a Martín Lutero como la fuente final, sino Martín Lutero descubre, entiende, recibe en la palabra, como vamos a ver, que la teología, el conocimiento de Dios, la relación de Dios a través de la cual vivimos es una relación o una teología o un conocimiento de Dios que es comunicado a nosotros a través del conocimiento de la cruz de Cristo, de la revelación y la experiencia en nuestras vidas de la cruz de Cristo y la vida crucificada. Por eso es que Martín Lutero decía que éramos llamados a ser teólogos no de gloria, sino teólogos de la cruz. Y es interesante porque vemos aquí que dice que Dios nos ha dado un tesoro y en este pasaje se habla de gloria. Pero lo interesante es que para Dios llevarnos a su gloria y por la gloria de Dios que hemos conversado y hablado otras veces, nos referimos, podemos decir, a la vida excelente, esencial y abundante que Dios tiene en sí mismo. La gloria de Dios es la excelencia de su persona, 3 en 1. La excelencia, las excelencias, la suma de sus atributos, la riqueza de su ser,
Decimos que la gloria de Dios es entonces esa vida esencial, rica y abundante que Dios posee en sí mismo, en la suma de todos sus atributos y su carácter. La gloria de Dios es las riquezas del mundo. Dios es glorificado cuando Él entonces comparte su gloria con la criatura y la criatura reconoce la gloria de Dios. Esto es la vida esencial, abundante y rica de Dios como nuestra necesidad primordial, esencial y eterna. La gloria de Dios, el tesoro de Dios está envuelto allí en su nombre, en su fama, en sus riquezas, en sus recursos, en la rica vida que Él posee y que Él es, no que posee, podemos hablar más propiamente, sino que Él es en sí mismo. Las tres personas de este ser, uno, trino, que comparten la misma esencia, y comparten esta pluralidad de comunión en un ser. Este Dios eterno trino es el Dios de la gloria. Él nos creó para nosotros ser su imagen y semejanza. En otras palabras, que pudiéramos reflejar, manifestar la gloria que de Él procede. Él nos creó, número uno, como resultado de su gloria en acción. La manifestación, la acción de su gloria en el propósito creacional tiene como resultado nuestras vidas, creadas a imagen y semejanza de Dios. La gloria de Dios, la vida esencial, abundante y rica de Dios, Él la comparte con su criatura, especialmente con el hombre, como la imagen y semejanza de Él. Para nosotros recibirla, reconocerla, compartirla, vivir en la expresión, la manifestación y la alabanza de esa vida esencial, rica y abundante que procede de Dios. El hombre viviría, ¿verdad?, si no hubiera caído en la eterna alabanza, gloria y honra del nombre, de la fama del Dios de la gloria. Y la alabanza y la honra y la gloria de la fama del Dios de gloria es que Él ha compartido su vida con nosotros. Es que Él ha provisto para su criatura. Es que Él sostiene su creación. Dice la palabra de Dios que en Él nos vivimos y en Él nos movemos. La gloria de Dios y su plan permite esto. ¿Qué pasó con el hombre, hermanos? La primera pareja, aquella cabeza federal en Adán, que compramos la mentira que la criatura puede vivir por su propia gloria. En otras palabras, miramos a la gloria de Dios y sentimos envidia de su gloria. Cuando vimos su excelencia, cuando vimos sus poderes, cuando vimos sus riquezas, sus deleites, de alguna manera, estúpidamente podemos decir, neciamente podemos decir, como Satanás nos vendió la idea de que nosotros podemos crear, fabricar y vivir por nuestra propia gloria, por nuestro propio nombre, por nuestra propia fama, por nuestros propios recursos, por nuestra propia persona y obras y acción. Que nosotros podemos crear, fabricar y obtener una vida esencial, abundante y rica que salga y fluya de nosotros. Y entonces exaltar, honrar, alabar a la criatura en su gloria. Esa es la esencia de la caída. Fue una caída que el hombre trató de escalar hacia arriba, pero escalar hacia la gloria de Dios robándola, excluyendo a Dios, pensando que la podemos tener, poseer, manifestar por nosotros mismos. Esto fue lo que hizo Satanás. ¿Recuerdan? Yo me levantaré, yo me sentaré, yo reinaré, yo tomaré el trono. Y nos vendió la misma idea. La caída y el pecado tiene como raíz precisamente
el buscar nuestra propia gloria, el dejar de confiar, creer y afirmar la gloria de Dios como la vida esencial, abundante y rica en la cual yo dependo. Y el venir a afirmar, a creer y a buscar y a tratar de producir mi propia gloria, mi propia vida esencial, rica y abundante, separado de la palabra de Dios, de su camino, de su nombre y de su gloria. Una vez más, por eso es que dice la palabra en Romanos que el hombre decidió en su necedad darle gloria a la criatura antes del Creador. Y esa es la esencia de la caída. Hermanos, pero lo bueno, la buena noticia, en otras palabras, la mala noticia es que si Dios nos hubiera dejado ahí, la palabra de Dios dice que el hombre ha pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno, no hay ninguno excelente, no hay ninguno glorioso, no hay ninguno con vida esencial, rica y abundante. El hombre perece y muere y es como la flor de la hierba. La palabra de Dios dice en el Salmo 90 que leímos hace un par de domingos, ¿recuerdan? Que todos los días declinamos bajo su ira. Dios ha puesto una revelación natural al mundo de su ira. La ira de Dios es la manifestación de Dios contraria en juicio a todo aquello que se revela contra la vida esencial, abundante y rica del universo. Todo lo que se revela contra la vida esencial, rica y abundante del universo no es vida, es muerte, es destrucción, es ruina, es tinieblas y acarrea la condenación del Dios justo, santo y bueno. Hermanos, entonces en esa condición en que nos encontramos, esta es una condición obstinada de la humanidad, obstinada. El hombre en sí mismo no se zafa de esa condición de buscar su propia gloria. Lo más natural y esencial de la carne caída es buscar y establecer su propia gloria. Si alguien preguntara, pastor, ¿en qué consiste la naturaleza adámica? Lo más natural y esencial para el hombre adámico en su incredulidad y rebeldía delante de Dios es buscar, tratar de establecer su propia gloria. Por lo tanto, Dios para salvarnos va a vencer esa resistencia, esa condición, ese estado. Y de ahí entonces, hermanos, que vengamos a la teología de la cruz. Dios miró a la condición humana, a la exaltación de la gloria de la carne. Y el Señor entonces ideó un plan sabio. La sabiduría de Dios que para el mundo es necedad y locura. ¿Por qué es necedad y locura? Porque la respuesta de Dios para redimir, para liberar, para salvar y rescatar a una humanidad endrogada, a una humanidad que está consumida, a una humanidad que está borracha en su propia gloria, es la cruz de Cristo. Es la teología de la cruz. Es predicar a Cristo y a este crucificado. En otras palabras, lo que vemos aquí en el versículo 7, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, es una implicación, y lo que vamos a seguir viendo es aplicaciones de la vida crucificada. Aplicaciones de la teología de la cruz, o aplicaciones de lo que Pablo llama al principio de esta carta, predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que logra la predicación, la proclamación de Cristo y este crucificado? Lo que logra es vaciarnos, asaltar. Dios a través de la cruz trae un asalto. Un asalto shock and awe, un asalto que verdaderamente nos sobrecoge a nuestra gloria. ¿Recuerdan ese término hace un tiempo atrás? Shock and awe. Fue cuando la guerra de Irak, porque no se lo esperaban y de pronto se incendió el cielo de cohetes,
de bombas y fue abrumador. Estaba buscando la palabra en español. Fue abrumadora el ataque, ¿verdad? Pues hermanos, Dios ha desatado un ataque abrumador sobre la gloria de la carne. Y pareciera que es un ataque que no tiene poder. Sin embargo, la revelación de la cruz es la respuesta abrumadora de la gloria de Dios para matar, crucificar la gloria del hombre y hacernos renacer de nuevo en la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ven, cuando no están aquí no puedo oír amén. Pero lo pueden decir allá en las casas, ¿verdad? Amén. Así sea. Necesitamos ese ataque de Dios, de su gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es? Eso es lo que vamos a estar pensando. Vamos a estar haciendo la conexión entre esta doctrina de la teología de la cruz y las implicaciones de la vida crucificada. Y lo que queremos añadir a esta tesis entonces de que Dios es glorificado en vasos de barro es que Dios obra y dispone de las circunstancias de tal manera para hacernos teólogos de la cruz. Para voltearnos en teólogos de la cruz. En otras palabras, Dios va a asaltarnos de tal manera con su palabra, con su gloria y en las circunstancias de la vida para exponer, revelar y traer la experiencia de nuestra necesidad, de nuestra debilidad, de nuestra vergüenza, de nuestro pecado, de nuestra dependencia, de la provisión de Dios en Cristo Jesús. De esta manera podemos vivir la vida crucificada o la vida centrada en el Evangelio. De esta manera podemos vivir negando el yo. Si no os negareis a vosotros mismos, decía el Señor. Algunos han puesto en esta negación simplemente la obediencia de la ley. El negarme es yo obedecer algún mandamiento. No, el obedecer un mandamiento es el resultado y la consecuencia de negarte a ti mismo. El negarte a ti mismo no solo es el negar tus pecados, sino el negar tu justicia. El negarte a ti mismo no solo es el negar las cosas malas, sino el negar las cosas buenas como gloria delante de Dios. El negarte a ti mismo es el negar tu propia suficiencia en tu propio yo, tu propio brillo, tus propias obras, tu propia persona. El negarte a ti mismo es el venir a concluir que tú como vaso de barro después de la caída estamos junto con los demás en todo lo que hacemos y somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios entonces hace? Precisamente nos trae a través de la teología de la cruz esta revelación. Pero se fijan que decimos revelación y experiencia. Lutero le decía a esta teología o al teólogo de la cruz que era una teología de sufrimiento. De sufrimiento, ¿por qué? Yo sé que hemos hablado esto otras veces con la iglesia y la oportunidad ha presentado que de una manera vuelva otra vez a retocar este tema, porque sé que nos cuesta trabajo recibirlo, aceptarlo quizás. Que el Señor nos redime, nos salva y nos renueva diariamente, asaltando nuestra gloria. Que el Señor quiere que nos despojemos del hombre antiguo que está viciado conforme a sus deseos engañosos. ¿Por qué son deseos engañosos? Porque proceden de la mentira que podemos establecer nuestra propia gloria, nuestra propia vida esencial, rica y abundante en nosotros mismos y en lo que hacemos. Pues Dios en la vida del pecador y en la vida de aquel que ha venido a Cristo Jesús, tanto para salvación como para santificación, continúa asaltando esa gloria. Todo pecado al cual nosotros nos entregamos procede de incredulidad. Esto es, de no afirmar, creer y confiar en la gloria de Dios a nuestro favor y creer, confiar y afirmar nuestra propia gloria. Por lo tanto, tanto para venir a salvación como tanto para crecer en gracia. Por eso es que es en gracia, porque la gracia de Dios funciona a través de la revelación de la cruz. Y la revelación de la cruz delante del Dios justo, santo, perfecto y bueno
nosotros somos revelados, expuestos como injustos, pecadores, débiles, no buenos, en necesidad de la cruz de Cristo. Y ahí las dinámicas de la teología de la cruz. ¿Por qué es una teología de sufrimiento? El sufrimiento del creyente no es simplemente, hermanos, que sufrimos la amenaza de que podemos enfermar por el virus y morir. No. Dios quiera que venga a tu vida un sufrimiento que viene de la revelación y experiencia de la cruz de Cristo. El asalto de la cruz de Cristo al hombre antiguo, al primer hombre, a tu carne, a tu orgullo, a tu naturaleza pecaminosa. Allí comienza la obra de Dios y la obra de Dios siempre va a través de ese canal. Porque Dios quiere que te arrepientas, right? La vida del creyente es una vida diaria de arrepentimiento. Alguien puede definir el arrepentimiento simplemente en términos del cambio de actitud o moral. Y ciertamente de una manera amplia podemos extender el concepto del arrepentimiento a su fruto, ¿verdad? O a su efecto. Pero el arrepentimiento en su esencia es que venimos a esa contrición, dolor de corazón, al haber quebrantado los mandamientos de Dios, al no ser conforme a los mandamientos de Dios, a ese empuje en contra del hombre antiguo, donde reconocemos a todo lo malo que mora en nosotros de raíz. Ese es el arrepentimiento de raíz. Es lo que confesaba David. He aquí en pecado me concibió mi madre. Confesando, aquí en maldad he sido formado. Es lo que confesara Pablo cuando dice: en mi carne no hay nada bueno. Lo que quiero hacer, esto no hago. Es lo que confesara Pedro cuando le dice a Jesús: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Es lo que confesara el publicano en el templo: yo soy el pecador. Es lo que confesara Pablo: yo soy el primero de los pecadores. Es lo que confesara el profeta Isaías: deshecho soy, aniquilado delante de tu gloria. ¿Se fijan, hermanos? Este es el asalto de la cruz. Hay muchas personas que creen que son creyentes porque han cambiado moralmente y han cambiado actitudes y conductas en su vida. No, mira, yo me he arrepentido, yo fumaba y dejé de fumar. Yo hacía tal cosa y ahora no hago esto. Y usualmente a veces son cosas que ni son prohibidas por la ley. Otras sí, yo era un adúltero y ahora no adultero. Yo mentía y ahora no miento. Ok. ¿Cuál es la esencia del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, de la teología de la cruz? Que Dios viene a traer la confesión, la revelación y la experiencia en mi alma. Y cuando hablamos de experiencia no estoy diciendo sentimientos o emociones superficiales. No. Hay una experiencia en el alma que procede de la revelación de la cruz. La experiencia en el alma que procede de la revelación de la cruz es el yo poder confesar mi barro, mi necesidad, mi enfermedad, mi insuficiencia, mi carestía, mi bancarrota, mi inmundicia, mi vergüenza, mi corrupción, mi pecado, mi maldad delante de Dios y decir: tú eres justo en tu juicio. Esto a la carne no le agrada. Ahí se desató un asalto de guerra. Y ese asalto de guerra en contra de tu carne, de tu hombre antiguo, trae sufrimiento. Trae un gemir, trae un dolor, trae una carga. Quiera Dios, familia que nos escucha, un pueblo, que ciertamente sufrimos los embates de este virus. Y queremos ser librados de él, pero que durante este tiempo Dios nos refine de tal manera que mi primer dolor, mi primer gemir,
mi primera cuarentena sea el dolor, el gemir y la cuarentena en contra de aquel hombre de pecado que mora en mis miembros, en arrepentimiento, en el dolor de corazón por este pecado y en el voltearme entonces a la gloria de Dios en Cristo Jesús. Arrepentimiento y fe, estas dos cosas siempre van juntas, que es el arrepentimiento, el poder, con ese dolor, con esa convicción, iluminación y contrición por el pecado, por el hombre de pecado, por las acciones pecaminosas, voltearme a lo que Dios ha provisto en la gloria de su Hijo. El resultado de eso son frutos, consecuencias del arrepentimiento y de la fe. El arrepentimiento no es simplemente o no es primeramente el dejar de pecar. El dejar de pecar es un fruto del arrepentimiento y la fe evangélica, que es el voltearnos con el dolor y la contrición profunda de mi gloria. La gloria que yo trato de establecer siempre, voltearme al consuelo, a la persuasión, a la justicia y a la gloria de Dios en Cristo Jesús. Fíjense ahora, nuestra carne es una consumidora de gloria. En toda circunstancia busca establecer su propia gloria. Ahora miren cómo va a ser. Nosotros somos los sabios porque decidimos no reunirnos en la iglesia. Aquellos que se reúnen en la iglesia, hay que condenarlos, hay que enjuiciarlos, ¿verdad? Divisiones, separaciones. Levantamos nuestras banderas. Nosotros nos reunimos, nosotros somos los valientes. Aquellos son los cobardes que han decidido quedarse en casa. ¿Se fijan? Esta es la gloria que el hombre enarbola. La gloria que estamos siempre levantando para justificarnos y establecernos. Porque nadie puede quizás pensar que alguien se reúne porque en su conciencia tiene la libertad de hacerlo y de correr el riesgo de hacerlo en adoración a Dios. Iglesia, no se les olvide que hay un mandato delante de Dios. Yo sé que ahora predominan el llamado a la segunda tabla de la ley. Por amor al prójimo no reunirse. Y estos son tiempos donde tenemos aquí que caminar con mucha cautela, con mucho cuidado. Nosotros no nos estamos reuniendo hoy, ciertamente. Pero no nos estamos reuniendo hoy con el pesar y el saber que hay un mandato de parte de Dios a hacerlo. Y que hay un mandato de parte de Dios a hacerlo en todos los tiempos en este presente siglo malo. Ciertamente hemos dicho que podemos tener la cautela y la sabiduría para salirnos del camino del mal cuando el mal viene a nosotros. No somos de aquellos que nos sacrificamos o nos volvemos mártires entregándonos a la muerte o al verdugo o al camino del mal. Esto sí es cierto. Pero el pensar que tenemos ese llamado a la adoración pública, a la adoración corporativa, que es el principio, el llamado de la iglesia y la necesidad del pueblo, una necesidad esencial. Porque dice Dios que Él está presente allí con su iglesia. Pastor, Él está presente conmigo ahora en mi casa. Claro que sí, eso es verdad. Pero Él nos ha salvado y nos ha reunido como un pueblo. Y ese pueblo se va a reunir una vez más. Por la gracia de Dios. Como se reunió a través de la historia. En medio de plagas, de mortandades. Como continuó utilizando sabiduría, creatividad. Para en la manera mayor posible minimizar riesgos y exposición. Pero tenemos ese llamado de parte de Dios. Pero el punto que estaba diciendo, y esto pasó en la historia también, cuando aquellos que habían traicionado, confesado, negado el nombre de Cristo durante las persecuciones allá del tercer siglo, hablamos del emperador Decio, hablamos de después en voltear del siglo también, hubo otras persecuciones que arreciaron, el imperio estaba en esa agitación
de buscar un chivo expiatorio a quien poner la culpa de lo que estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta pagana es así? Porque buscamos una manera de justificarnos a otros y condenar al otro. Buscamos una manera de expiar nuestra culpa y pecado apuntando a la culpa y al pecado del otro. Eso es lo natural y la esencia del hombre adámico y del hombre antiguo. Qué bueno que después conocemos esa controversia donatista. Agustín participó en ella y fue uno de aquellos que clamó por la restauración de aquellos que habían negado el nombre de Cristo a la iglesia, restaurarlos al seno de la iglesia, y también aquellos pastores que habían entregado las escrituras. Y la suficiencia de los bautismos y de la cena que aquellos pastores y obispos habían desarrollado durante aquel tiempo de incertidumbre, ¿verdad? De negación a Cristo, de temor, de cobardía, ¿verdad? En nosotros están todas estas cosas. Oh, hermanos, sé que me he desviado un poco del tema que venía tratando, pero esto es un ejemplo práctico en este tiempo. En este tiempo nos podemos apuntar unos a otros y en vez de respetarnos, ayudarnos y apoyarnos, podemos aún dividirnos más. Podemos ofendernos más, podemos crear entre nosotros más sospechas. ¿Cómo es que es lo que nos une? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que al final del día, hermanos, yo soy aquel que necesito la misericordia y la gracia de Dios nueva para mí hoy. Necesito vivir por un arrepentimiento y fe diario. Necesito estar saliendo de mi propia gloria diaria que trato de establecer a la gloria de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios va a ser glorificado a través del asalto de la cruz cuando Él comienza a traer este vacío del yo. A propósito, nunca termina hasta la gloria, hasta el día de gloria de resurrección, porque no hay arrepentimiento ni fe perfecta. ¿Por qué no hay una vida perfecta de santificación? Porque no hay una vida perfecta de arrepentimiento y fe. Ciertamente lo que hay es una vida de arrepentirnos y de confiar diariamente y de crecer en arrepentimiento y fe. Esto es de voltearnos diariamente confesando en la experiencia, en la convicción, en el dolor y en el sufrir del asalto del yo a la gloria de Dios, pero la victoria de la gloria de Dios a mi gloria, ¿dónde? En Cristo Jesús a mi favor. Que Dios ahora utiliza toda su gloria, su vida esencial, rica y abundante, su justicia en Cristo Jesús para venir a perdonarme, a cubrirme, a salvarme. A pesar de que yo caigo corto de su gloria todos los días tratando de establecer la mía propia. Esta era la ambición de Pablo. Pablo decía, yo quiero llegar allá no teniendo mi propia gloria. Yo sé, el pasaje dice en Filipenses 3, mi propia justicia. Pero pudiéramos decir, no teniendo mi propia gloria. Cuando tengo mi propia justicia, yo me glorío en mi justicia. No confiando en mi yo, sino llegando allá cada día más en la revelación más profunda, delante de la ley santa de Dios, su carácter justo, santo y bueno, de mi insuficiencia, de mi indignidad, de mi necesidad, de mi enfermedad, de mi corrupción, de mi pecado, saliendo entonces a la persona del mediador. Esto es arrepentimiento y fe, a confiar nuevamente en Él a mi favor. Que todo lo que yo soy, la excelencia, el nombre, el carácter, la vida esencial y rica está en Cristo Jesús delante del Padre por mí. Esta vida va a afectar mi vida y va a traer implicaciones prácticas como las vamos a ver aquí. Pero es ahí donde vemos la gloria de Dios. Terminamos leyendo este versículo de 2 de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, ¿se fijan? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este conocimiento de la gloria de Dios, la justicia de Dios en Cristo, su vida esencial y abundante, sus riquezas en gracias a mi favor,
me viene a mi vida y me asalta de tal manera que trae la revelación y la experiencia de que yo soy un vaso de barro. Pero el tesoro está en Cristo Jesús y estoy unido a Él a través de la fe. Y de ahí toda la experiencia que Pablo continúa hablando, que es implicaciones de la teología de la cruz en nuestras vidas. Ahí vamos a terminar en el nombre del Señor. Nos damos cita, continuamos en este pasaje el próximo domingo y el próximo miércoles estaremos transmitiendo el pasaje en Job para continuar hablando acerca de estos temas, corrientes de actualidad que siempre son actuales y corrientes, pero ahora aún más en las circunstancias porque a Dios así le ha placido para acercarnos más a Él. En el nombre de Jesús, gracia y paz. Amén.